¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa realmente dentro del cuerpo cuando se enfrenta a un reto? Bueno, la respuesta está en la increíble historia de una sola célula. Vamos a seguir su viaje. Vamos a ver cómo se enfrenta a las presiones de la vida. Una batalla que puede llevarla a adaptarse, a dañarse o, en el peor de los casos, a morir. Y esa es justo la pregunta que nos va a guiar. Vamos a ver cómo esta unidad fundamental de la vida responde a todo, desde la falta de oxígeno hasta una simple infección. Y es que estas respuestas, que son microscópicas, son las que al final, a gran escala, definen lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Para entender esta historia, primero hay que conocer a la protagonista, la célula normal, en su estado ideal, en perfecto equilibrio. Aquí la palabra clave es homeostasis. Piénsenlo así, es como el estado zen de la célula, un ambiente perfecto donde tiene todos los nutrientes, todo el oxígeno que necesita y no hay nada que la moleste. Es su punto de partida, su estado de calma antes de que llegue la tormenta. Y aquí la tienen, nuestra protagonista en todo su esplendor. El núcleo, las mitocondrias, las membranas, todo funciona en perfecta armonía. Este es el balance que el estrés está a punto de romper. Y aquí es donde la trama se pone buena. La paz no dura para siempre. La homeostasis se ve interrumpida por la llegada de algo dañino, de un estrés fisiológico. El equilibrio se rompió. ¿Y quiénes son los villanos de esta película? La lista es larga. Puede ser desde algo tan básico como la falta de oxígeno, que se conoce como hipoxia, hasta un golpe, cambios de temperatura, toxinas, virus o incluso nuestro propio sistema inmune. Todos son factores que sacan a la célula de su zona de confort. Pero ojo, la célula no es de las que se rinden a la primera. No. Su primera reacción no es dejarse vencer, es adaptarse. Busca una nueva forma de equilibrio para poder sobrevivir y seguir chambeando a pesar del estrés. Y esto es increíblemente fascinante. La adaptación celular es una estrategia de supervivencia súper inteligente. O sea, la célula cambia su propia estructura y su función para ajustarse a la nueva realidad. Y lo más importante de todo, estos cambios son reversibles. Si el estrés se va, la célula puede volver a la normalidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, la célula tiene como 4 superpoderes o estrategias bajo la manga. Puede hacerse más chiquita, o sea, atrofiarse. Puede crecer, que es la hipertrofia, puede multiplicarse, que es la hiperplasia, o puede incluso cambiar de identidad. Eso se llama metaplasia. A ver, vamos a comparar las dos primeras, atrofia e hipertrofia. Son, literal, polos opuestos. Si un músculo no se usa, ¿qué pasa? Sus células se atrofian, se encogen para ahorrar energía. Pero si se le pone a trabajar duro, como en el gimnasio, sus células se hipertrofian, o sea, crecen para tener más fuerza. Y para que vean un ejemplo que de verdad impacta, hablemos de la hipertrofia que no es buena, la patológica. Por ejemplo, en un corazón que tiene que bombear contra una presión muy alta, las células del músculo cardíaco crecen, y la pared del corazón se hace más y más gruesa. El problema es que esta adaptación tiene un costo altísimo. El espacio para la sangre se reduce, y al final la función del corazón se compromete. Ok, pasemos a las otras dos estrategias, hiperplasia y metaplasia. La hiperplasia es un juego de números. El tejido simplemente crea más células. En cambio, la metaplasia es como un cambio de identidad. Un tipo de célula es reemplazado por otro, generalmente uno más aguantador. El ejemplo clásico de metaplasia, y que es súper claro, es lo que pasa en las vías respiratorias de una persona que fuma. El tejido que las recubre es muy delicado y no aguanta el humo del cigarro. ¿Qué hace el cuerpo? Reprograma a las células madre para que produzcan un tejido más duro, más resistente. Es una defensa, sí, pero es una defensa que a la larga puede traer problemas más graves. Pero claro, todo tiene un límite. La célula puede estirar la liga, pero no romperla. Si el estrés es demasiado fuerte o dura demasiado tiempo, la capacidad de la célula para adaptarse simplemente se ve superada. Y es justo aquí donde comienza la lesión celular. Este es el camino cuesta abajo. Es una secuencia bastante clara. Primero, la lesión es reversible. O sea, si se quita el estímulo a tiempo, la célula se puede recuperar, pero si el daño sigue, se cruza un umbral crítico, el punto de no retorno, y eso lleva a una lesión irreversible y finalmente a la muerte. Este es el momento crucial de nuestra historia, un instante en el tiempo donde el daño se vuelve permanente. A partir de aquí, el destino de la célula está sellado, ya no hay vuelta atrás. ¿Y cómo sabemos que una célula está pidiendo ayuda, pero todavía tiene chance? Bueno, imagínensela. Empieza a hincharse porque sus bombas de iones ya no funcionan bien. En su membrana se le empiezan a formar como burbujitas y sus organelos, como las mitocondrias, también se hinchan. Son las primeras señales de alarma. Y con esto llegamos al acto final, al clímax de la historia. Cuando el daño ya no tiene remedio, la célula muere. Pero resulta que hay maneras de morir. 2 caminos principales, que son completamente diferentes, la necrosis y la apoptosis. Y de verdad, la diferencia es como la noche y el día. Por un lado tenemos la necrosis, es caótica, desordenada, la célula prácticamente explota, derrama todo su contenido y causa un relajo, atrayendo inflamación. Y por el otro lado, la apoptosis, es ordenada, silenciosa,
La célula se empaca a sí misma en pedacitos para que la limpien sin hacer escándalo. Si lo vemos más a detalle, las diferencias son súper marcadas. En la necrosis, la célula se hincha y su membrana se rompe. En la apoptosis, se encoge y la membrana se queda intacta. Una causa inflamación, la otra no. Una es casi siempre por una enfermedad, la otra puede ser un proceso totalmente normal y necesario. Entonces, para que quede claro, la necrosis es básicamente una muerte accidental. Imaginen una demolición sin planear, que destruye no solo el edificio, sino que también daña a los de junto por todo el escombro y el caos que genera. Así es la necrosis. La apoptosis, en cambio, es todo lo contrario. Es un suicidio programado, pero en el buen sentido. Es un proceso súper ordenado, súper limpio. La célula activa un mecanismo interno para autodestruirse. Y es algo esencial, por ejemplo, para eliminar células viejas o células que podrían volverse peligrosas, como las de cáncer, sin causar ningún daño colateral. Y claro, esto no pasa nomás porque sí. La apoptosis es un proceso increíblemente controlado por rutas de señalización muy complejas. Ya sea por señales que vienen de afuera o de adentro, ambas rutas terminan activando unas enzimas llamadas caspasas. Estas son como el equipo de demolición especializado que desmantela la célula de forma ordenada y silenciosa. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es alucinante. Si las células ya tienen este interruptor de autodestrucción integrado, ¿qué pasaría si aprendiéramos a controlarlo a voluntad? ¿Se imaginan poder activarlo para eliminar células de cáncer? ¿O al revés, desactivarlo para evitar que mueran células en enfermedades neurodegenerativas? El final de la historia de una célula podría ser sin duda el comienzo de terapias revolucionarias.